¿Tendrás a la mano una copia del boletín? Okay. Adentro llevamos algunas semanas con esta cosa impresa, nuestra visión, nuestra misión. Les pido que leamos juntos en voz alta, por favor. Nuestra visión, todos somos un grupo de personas que buscamos llevar al mundo el gozo de tener a Cristo como nuestro Señor, Salvador, guía y fortalece nuestras vidas. Nuestra misión, compartir la gracia de Dios en la vida de cada uno al reconocer lo que Él hizo por nosotros. Vivir una vida como testimonio de lo que Cristo es y hace en nosotros de manera individual, como familia y cuerpo de Cristo. Identificar nuestros dones para ponerlos al servicio de los que necesitan recibir a Cristo en su corazón y crecer en su camino. Okay. Esto resume los puntos que quiero ampliar ahorita en los próximos minutos. Comencemos en Romanos capítulo 15, por favor, busquemos en nuestras Biblias. Romanos 15, 20. Y mientras cada quien busque el pasaje, un comentario, introduzco el estudio hoy con estas palabras. Hay dos cosas en esta vida primordiales, fundamentales. Si primero te vas a realizar como persona y segundo, si vas a llegar a vivir como Dios ha diseñado para todo ser humano. Dios estableció dos, ya no son cosas, como mejor dicho, instituciones en la tierra. Y no estamos hablando de la formación de ningún gobierno nacional en particular. Hablamos de dos entidades o dos instituciones. Una, desde el principio, Génesis 2:24, que el hombre, ¿no?, se case con su mujer, se separen de sus papás y que se hacen una sola carne. ¿Sí? De la institución del matrimonio, de la pareja, que bíblicamente es hombre y mujer, porque parte de la función del ser humano es procrear, es reproducirse. Y la base de cualquier sociedad es el hogar, compuesto de hombre, mujer, hijos habidos de esa relación. La segunda cosa que necesitas, y nadie sobrevive espiritualmente, nadie cumple con Dios ni con el propósito que Dios puso para su vida, sin la segunda institución que Dios estableció. ¿Cuál es? Se llama iglesia. Desde el que estuvo Jesucristo aquí en la tierra, prometió en Mateo 16, vamos a leerlo, Mateo 16, versículos 17 al 19. ¿Cómo voy? ¿Bien? Jeremy? ¿Todo bien? Ok. Es que estamos estrenando, tratando de grabar audio, video y todo. Mateo 16, 17 al 19. Todos juntos, por favor, dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Es una porción interesante en sentido de Dios estableció claramente iglesia. ¿Cuándo? Pues mientras estaba aquí sobre esta tierra. Armó congregación, consistía en personas
que habían creído el mensaje de Jesús, que se habían arrepentido, habían recibido a Cristo y además hasta se habían bautizado en agua, tal como Dios manda que hagamos hoy en día. Y fueron identificados como miembros del rebaño, Jesús como pastor. Y es muy distinto hablar de su rebaño comparando con, o como contraste, ante las multitudes que venían y se iban de su presencia. ¿Ok? Ahora, volvemos a la primera parte Romanos capítulo 15, que ni siquiera leí. Romanos 15, 20, por favor. Lo que quiero dejar establecido para comenzar es que en cuanto a visión que tenga una iglesia, no hay mucho espacio por donde inventar cosas. Tenemos mucha tarea expresamente encargada a la iglesia. ¿Okay? Pablo lo ejemplifica, lo personifica más bien, el apóstol Pablo. Romanos 15, versículo 20 dice, todos, y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Como un principio, un reto, una reafirmación de nuestro mensaje. Es interesante que Pablo siempre procuraba ir donde la gente no conociera, donde no hubieran conocido a Cristo. Nosotros tenemos el mismo reto hoy en día. Hay mucho pueblo sin Biblia, mucho pueblo sin predicador y muchísimo pueblo sin iglesia, de ningún tipo, sea muy buena o más o menos o mala, simplemente no hay, ¿sí? Nos queda mucha tarea por hacer nosotros también. Esta reafirmación nos conviene, nos urge, por lo que escuchamos hace 8 días en cuanto a cuál es la misión nuestra sobre la tierra, y vimos en carne propia a una persona que se ha dejado plantar en una zona específica, bajo órdenes divinas, por mandamiento de Dios, ha pasado 12 años en esa tarea, Dios ha bendecido su labor, comentó 2, 3 cosas en la mesa, comiendo con ellos después que mejor hubiera contado ante todos. Pero, por ejemplo, el señor que vino con ellos, nuevo creyente, el que te abrazaba, o se lo tocó 2 minutos enteros a cada uno, ¿no? Un abrazo, muy tierno. Resulta que ese señor es el recién saliente presidente municipal del poblado donde están, que cuenta con como 12,000 habitantes, ¿sí? Su hija todavía está de presidenta del DIF en el municipio. Y debido en gran parte al hecho de que no solamente ha creído en el Señor recientemente, siempre ha caído en favor de estas personas a cargo del municipio. Es muy delicado. De ellos, a una sierra y río más, en una zona muy parecida, hay una pareja con 3 hijitos que ya van 2 veces que amenazan con muerte y se han visto obligados a huir un tiempecito y intentar de nuevo más adelante. No han logrado esa conexión de confianza que este misionero tiene, que vimos la vez pasada. O sea, hablamos de personas que se siembran, arriesgan todo, apuestan hasta la vida por la causa de Jesucristo. Díganme si no urge que hagamos lo mismo hoy en día. El mensaje no ha cambiado. La necesidad del mensaje es el mismo. Y no sé cuánta gente incrédula había en la tierra en el tiempo de Jesús, pero hay mucho más ahora. La explosión demográfica, ¿de qué habla? De miles de millones hoy en día, en zonas que no tienen este gran privilegio. La reafirmación de esta parte es tan necesaria. Así que, donde no podemos inventar, vayamos con quien no haya conocido a Cristo. Sea un vecino, un familiar. Qué bueno cuando haya personas que tienen otra formación y quieren asistir e irse incorporando. Y qué bueno, gracias a Dios. Pero es un gran pero. Nuestro legado principal, nuestro mandato principal es ir con personas que no conozcan a Cristo y que no tengan testimonio todavía de conocerle. Es interesante conocer
intentar trabajar con personas que cero conocimiento tienen de la palabra de Dios. Nada. Pero qué reto tan bonito al mismo tiempo. Viendo cómo Dios toma la palabra sembrada en sus vidas, la hace brotar y fructificar, y luego cuentan con Cristo y crecimiento y fruto en sus propias vidas. Ese involucramiento nos toca, nos urge a todos nosotros en este proceso. Bien. Cité, no sé si la vez pasada que yo hablé o hace poco en otro estudio, pero hubo un pastor de mucho renombre en Estados Unidos hace 100 años, de apellido Smith, igual ningún parentesco conmigo, pero él decía, porque era muy misionero en su actitud en sus iglesias, decía, mientras hablamos de y anhelamos ver la segunda venida de Cristo, miles de millones no saben de su primera venida. Anhelamos, estudiamos, enseñamos acerca de la segunda venida, cómo será el futuro de la tierra, mientras muchos ni saben que Cristo ha venido la primera vez, ni por qué vino, ni aprecian el hecho de que ha muerto por sus pecados y que ofrece salvación por fe en su sangre derramada. Nuestro mensaje no ha cambiado. ¿Cómo convertimos la visión en misión que se puede cumplir? Pues todo comienza con esta parte que ya comentamos. La premisa mía, más bien es una verdad, la visión no se efectúa sin iglesia, sin congregación particular en nuestras vidas. Tú necesitas una iglesia y la iglesia necesita a ti y a los tuyos igual. ¿Qué es una iglesia? Los que estudian los jueves en el seminario llevan ventaja porque tocamos este punto y reiniciamos el estudio sobre la historia de las iglesias durante 2000 años. Son 16 sesiones de a una hora cada, o sea, de una hora, y pues apenas estamos rascando la superficie. Pero qué interesante entender y apreciar el legado que hemos recibido. Con 2000 años de historia y la promesa de Jesús de que hasta que vuelva no dejará de ser la iglesia, ha de ser algo muy importante, al mismo tiempo poderoso para Dios. Y es más, dice en Efesios 5:25 que Jesús entregó su vida por la iglesia, se entregó a sí mismo por ella. O sea, hablando de cómo ha redimido a su obra y su iglesia en sí. Por tanto, llego a este punto ahora. Hogar combinado con iglesia es algo que todo ser humano necesita. No puede prosperar tu hogar sin que tengas a Cristo como tu salvador personal, sin que sepas y pongas en práctica principios bíblicos. ¿Cómo vas a hacer que tu hogar funcione? Es imposible. Todos necesitamos a Dios. Y cuando una persona que no conoce a Dios se junta con otra persona que no conoce a Dios, chocan. ¡Qué sorpresa! Orgullo, terquedad, rebeldía, ignorancia de Dios contra orgullo, terquedad y otra ignorancia de Dios y egos por encima de todo. Por eso hay tanto abogado y tanto juzgado familiar en cada poblado. ¿Sí? Sin necesidad de ser, si fuéramos personas entregadas y sumisas a Jesucristo. El plan de Dios es muy otro. Y sí, y fíjense que por qué es tan importante y por qué saqué como tema entero este punto en mi mensaje anterior. Porque el estado espiritual de tu hogar, sumando con los hogares de los demás que estamos sentados aquí, habla mucho de la salud de nuestra congregación y de cualquier sociedad. Vemos una sociedad en crisis, en espiral descendiente en todos sus aspectos. ¿Por qué? Porque Cristo no rige en la mayoría de los hogares que componen el país. Igual que en una iglesia. ¿Por qué estamos atascados en cómo supero, cómo compongo, cómo le hago para sacar
mi casa, ¿cómo le hago para resolver mis problemas? Y somos pocos que estamos, ¿qué hago para Jesús? ¿Qué hacemos de más para ayudar a servir a las almas que todavía no conozcan a Cristo? ¿Qué hacemos? Entonces llegamos a eso porque estamos aquí atorados en lo bajo, lo cotidiano y lo difícil, porque no tenemos nuestra cabeza en la Biblia y no tenemos el corazón sumiso al Señor Cristo Jesús. ¿Sí? Bien, para que te realices como una persona y para que seas y sirvas como Dios ha determinado en su reino y particularmente en uno de sus rebaños, es necesario que tu hogar sea sujeto a Cristo. Eso comienza en tu corazón. Pero igualmente, tu casa no funciona, no prospera, a menos que seas parte integral, activa, obediente de una congregación del Señor Jesucristo. Y no existimos como congregación simplemente para que cuando cada vez que te pegue la gana vengas, y si no vienes un mes o 2 meses no pasa nada. No estamos nada más para que vengas y digas, fuimos al templo hoy. ¿Y qué? ¿Es el todo? ¿Es lo máximo? Les digo una cosa. Llegar a la casa de Dios cuando hay convocatoria a estudio es el primer pasito fundamental que tienes que tomar. El primerito. Es apenas el principio. Ojalá y cobres ánimo, que sientes el calor familiar que debe ser nuestro, que quieras aprender y que quieras mover, pero es apenas el principio. Son puntos que tomas como para que en la semana vayas creciendo y aplicando. ¿Sí? Y buscas dónde y con quiénes juntarte entre los demás con el fin de adelantarte y crecer en todo esto. Me adelanté un poquito. ¿Qué es una iglesia? Un auditorio de 8x12 con 3, 4 traves, techo, abanicos. ¿Qué es una iglesia? Es la gente del rebaño con el pastor. ¿Sabes qué? Me dan muchas ganas ahora que no está haciendo tanto calor. Quiero anunciarlo tal cual, pero no me atrevo. No tengo tanto valor todavía, pero tal vez con un poco de 2, 3 semanas de aviso. ¿Sabes qué quiero hacer? Un domingo en el jardín y a las 10:05 cerrando la reja. ¿Sí? Para que aprendamos 2 cosas. Uno, debemos ser formales y puntuales, porque se trata de que nos estamos juntando en nombre de Jesús. Número 2, no tiene magia el lugar. No pido que te calles, que respetes el tiempo, que pongas atención, que no estés hablando como niños en la escuela, porque el lugar en sí trae a Diosito adentro y Dios está aquí, cuidado. No. Estando en el jardín, pediría el mismo respeto y la misma formalidad. ¿Por qué? Porque lo que tratamos es Dios, su persona, su palabra, y lo hacemos en conjunto. La palabra iglesia, ¿qué es una iglesia? Se traduce la palabra igualmente, o sea, correctamente como asamblea, congregación. En 2 ocasiones la misma palabra griega, eclesia, en Hechos se traduce concurrencia. Y en el momento está hablando de una concurrencia del populacho airado contra Pablo. Iban a tomarlo y querían matarlo. Y solamente porque los gobernantes lo detuvieron, cálmense, porque si esto llega a oídos del gobernador, vamos a meternos en más problemas, ¿no? Y peor que Pablo era ciudadano romano y no habían procedido correctamente, además, ¿sí? Concurrencia. Iglesia es asamblea, ¿sí? No tiene más magia la palabra, pero lo que tiene es ese calificativo cuando Jesús dice, yo edificaré mi asamblea. Ahora sí, checa la palabra en cuanto a todo lo que significa ser una asamblea de Jesús, regida por su gobierno, por sus reglamentos y
movilizada por su mandato de llevar el mensaje del Evangelio a todo el mundo. Dice, id y haced discípulos, ¿en dónde? Todas las naciones, o hasta el fin. ¿Y cómo? Ya me mezclé todo entre inglés y español y dos versiones más, y me lo sabía de memoria. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Qué promesa tan amplia. Dicho y hecho. Durante 2000 años ha funcionado, ha vivido este testimonio de Jesucristo en rebaños parecidos. En aquellos tiempos no hablaban español, hablaban muchos idiomas en diferentes culturas, pero donde iba pegando la palabra, se formaban congregaciones, asambleas de Jesús con sus pastores. No armaban jerarquías, no hacían lo que terminó haciendo la iglesia católica con sus jerarquías y otras cosas por ahí, pero existían para esto, existían para predicar el Evangelio de Jesús. Lees historias de las más impactantes, saliendo de zonas muy retiradas, montañas en el norte de Italia, sur de Francia. Durante siglos había cuna de obra misionera. Salían de par en par, llegaban al Caribe, o sea, llegaban muy lejos. ¿Sí? En el siglo XVIII, 1700 y algo, llegaron dos hermanos de Moravia, dos creyentes, en plan de ser misioneros. Habían cruzado de Europa hacia acá, cayeron en una isla caribeña donde los franceses dominaban y había pura esclavitud ahí. ¿Sí? O sea, si te metes es porque te dejas vender como esclavo. Se juntaron en la embarcación, oraron y dijeron, Dios nos quiere aquí. Vivieron en la isla como esclavos, pero habiendo dejado testimonio para Jesús en la isla. A eso fueron. ¿Sí? Ese espíritu, ¿dónde está? La obra de Dios existe hoy en día. Vivimos sobre los hombros de aquellos creyentes que dieron sus vidas y todo por esta causa. Bien, entonces, ¿para qué una iglesia? Para que vengas los domingos que se te pegue la gana, aguantes un ratito un mensaje, si es de Greg o de Jorge o Jorge Briceño o de Darío o quien sea. Ya aguanté, ya estuvo, ahora sí a relajarnos y a divertirnos con lo que quede del día. ¿No? No pido que levante la mano a nadie, pero hace 8 días, ¿quién no quedó impactado con la exhortación que recibimos? Wow. Y de hace 8 días para acá, ¿a cuántos has ganado para Jesús? ¿A cuántos tan siquiera has compartido de Jesús? ¿Cuánto diste hoy para la obra misionera en la ofrenda? O sea, el miércoles hablamos mucho, Jorge, sobre todo cada uno en su tema, de que estas exhortaciones son para sacudir, son para que dejamos de ser puros oidores y que ahora sí comencemos a hacer la palabra de nuestro Dios. La visión nunca puede estar lejos de la gran comisión que ya recibimos, de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Todo vive, todo hacemos en ese contexto. Queremos que las personas que no tengan seguridad de vida eterna en Cristo Jesús sepan cómo, que abran sus corazones y reciban a Jesús y con Él la salvación eterna de sus almas. Así que una iglesia no es simplemente una costumbre dominical, es un cuerpo de creyentes, nos reunimos con ciertos propósitos muy específicos, los primeros de los cuales tienen que ver con un proceso de crecimiento. Somos, si tú quieres, centros de crecimiento. ¿Escucharon? Centros de crecimiento. En Hebreos capítulo 5, la reprensión al final ahí, Hebreos 5, 14, aquí cabe. Hebreos 5,
Versículo 11. Podría leer esto nomás y terminar, pero no tienen tanta suerte hoy ustedes. Vamos a seguir un rato más. 5:11 a 14, Hebreos. Todos, porfa. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participe de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Discernimiento, ¿cómo dice? Los sentidos ejercitados. Eso significa que practiquemos nuestra fe, que pongamos en práctica lo que estamos asimilando. Pero la frustración es, yo oigo frustración, incluso la exhortación ahí del que escribe estas palabras. Ha pasado tanto tiempo y todavía no son maestros. Uf, habla bastante a todo el mundo como parejo, ¿sí? Dios espera que seamos reproductores, que busquemos a los que no conozcan a Cristo y que sepamos cómo llevarles por nuestro ejemplo y por nuestro conocimiento en la misma palabra de Dios. ¿Eres creyente en Jesús? Entonces no descanses hasta que sepas y que de hecho te reproduzcas en la vida de otra persona. Dios quiere lo mismo para todos. En dos pasajes, Efesios 4, que es conocido porque se cita con frecuencia, Efesios 4. Efesios 4, Efesios 4, de las cartas chicas de Pablo, versículos 11 y 12, por el momento. 11 y 12. Todos dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Ok? ¿Para qué existimos? Para que el cuerpo sea edificado, para que cada quien crezca en su conocimiento de Dios, para que lleguemos a la unidad de la fe, bases firmes. ¿Ok? Colosenses 1, Efesios 2, 3, 4 páginas más adelante. Efesios, Filipenses, Colosenses, capítulo 1. Colosenses 1, 27 y 29. Dice, todos a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Son palabras bastante fuertes. Esa palabra luchando viene directamente de las luchas grecorromanas. O sea, dando todo por ganar, dando todo por tal de que los demás maduren en la fe, de tal modo que sean firmes, estables y reproduciendo almas, ¿sí? Buscando y alcanzando a otros con el mensaje de Jesús. El enfoque no cambia. Estamos en esa lucha siempre, ¿ok? Lo que impida que alcances esa madurez, pues busca la fuerza de Dios para rectificar tu vida con el fin de que seas enteramente como Jesús quiere que seas. Útil y sirviendo en todo esto. ¿Para qué entonces? Con el gran fin, que es en Juan 20:21. Vamos a verlo por favor. Juan 20:21.
¿Por qué maduro? Pues para ser mejor esposo y papá, tal vez sí, como parte de. Para ayudar a los demás en la iglesia, puede ser parte de, ¿sí? Pero ¿para qué? Juan 21. Capítulo 20, versículo 21. Todos dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Unas cuantas palabras ahí. Cuento 10 palabras. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Dios en carne, en la persona de Jesucristo, muerto en la cruz por tus pecados, una vez por todas. Tan grande y completo su sacrificio, el que dice hoy, Jesús, entiendo que moriste por mí para redimirme de mis pecados. Por fe me entrego a ti, te recibo por fe en mi corazón como Salvador personal. Jesús entra, te perdona, te limpia y vas al cielo para siempre. Garantizado, porque Jesús ya todo lo pagó, como cantamos hace ratito. ¿Ok? Pero que, como el Padre envió al Hijo a darse a sí mismo por nosotros, dice, así también yo os envío. Dios nos envía, Jesús nos envía a nosotros en el mismo plan de que nos demos al mundo. Si nos quedamos aquí después de entregarnos a Cristo, es porque Dios tiene ese plan para nuestras vidas. Te das a ti mismo por la causa de Jesús. Te das a ti mismo por las almas que aún no conocen a Jesucristo. ¿Cómo? ¿Cómo crecemos? ¿Cómo maduramos? ¿Cómo llegamos a sentirnos enviados cumpliendo una misión, cumpliendo la misión que Dios nos ha encargado? Pues primero, creo que pensando un poco en un niño huérfano, abandonado tal vez, que no prospera, como el que cuenta con papá y mamá, pues tú y yo tampoco procedemos o llegamos muy lejos sin congregación en nuestras vidas. Necesitamos a un pastor, necesitamos a un mentor, cuando menos uno, necesitamos también amigos. ¿Cómo es el dicho? Siempre se me olvida cómo va en español el refrán. ¿Cómo conocemos a uno? Por los amigos que tiene, ¿no? Y quiénes y dónde están y en qué están tus mejores amigos, tus amigos más íntimos. Hay algunos que aquí se aguantan y luego terminan con los verdaderos amigos en cosas que no convienen. ¿Sí? Eso habla mucho de su condición espiritual. Mis mejores amigos están sentados aquí en este salón. Créanme. O sea, si quiero hacer amistad con otros con el fin de llevarlos a conocer a Cristo, pero ¿cómo llevarme en amistad íntima con personas que son del mundo, que aborrecen a Dios y no lo reconocen y no quieren nada de Él? ¿Cómo lo hago? O sea, intimidad, confianza, muy limitadas esas cosas si pienso así. Bien, así que una iglesia no es una simple reunión dominical. Debemos de buscar la forma de fortalecer los lazos entre nosotros como amigos y como familia espiritual que somos. Dependemos los unos de los otros. Ahí podemos hablar de amigos cercanos, experiencias de vida y pruebas que compartimos sobre la marcha. Y esas son experiencias que nos unen. ¿Sí? Todavía se hace referencia de vez en cuando, puedo hacer lo mismo hoy en día. Me siento un tanto más cerca de alguna persona que ha pasado una prueba difícil, sea salud, por ejemplo, lo tienes en plena crisis y Señor, ayúdalo y en conjunto estamos orando, Dios lo libera, te une un poco más, o sea, más bien une a todos alrededor de una experiencia tan bella, al final de cuentas, ¿sí? ¿Quién no ha orado? Tal vez tú no, pero ¿quiénes no hemos orado durante semanas y meses y años por alguna persona para que conozca a Cristo? Y el gozo que es nuestro cuando por fin se entrega, cuando se da cuenta de su necesidad y se entrega por fe a Jesús, ¡qué hermosura! Son experiencias que debemos de compartir
juntos, como rebaño, como familia que somos. Hemos orado, hemos visto conversiones así y participamos en las victorias, también en las derrotas y caídas. Aquí estamos juntos. A veces podemos decir como en cualquier rebaño, con todo lo que nos ha pasado y todavía estamos juntos, significa estamos aquí para largo camino. ¿Sí? Vamos a estar juntos para siempre. Nos damos cuenta de la gracia de Dios que nos ha juntado y pretendemos seguir juntos. ¿Sí? Gracias a Dios. Y con las experiencias vamos ganando ese tipo de confianza. Una iglesia se tiene que basar en relaciones crecientes de confianza. Eso requiere tiempo y esfuerzo. Yo digo, a veces pongo de mi parte y no es correspondido. Yo sé, muchas veces invertimos, ponemos nuestro tiempo, tratamos de hacer amistad y esa persona desaparece de nuestra vida, del camino. Y en mi caso particular como pastor, una de las bendiciones del ministerio es cuando una persona se pone mal con Dios, perdiste la amistad también. Porque como están mal con Dios, ¿cómo llevarme con el pastor? No quiero hablar de Dios. ¿Por qué voy con Greg? ¿Sí? Estoy de rebelde, estoy en otro plan. Entonces el pastor muy fácilmente pierde su amistad, porque la amistad está de malas. Y si es con Dios, pues también conmigo, aunque no le dice nada. ¿Sí? Así, bueno, no es que digas pobre de mí, sino que nos juntémonos, hagamos el esfuerzo de juntarnos y hacer este tipo de relación uno con uno. En parte, queremos que nuestro encuentro con los hombres sirva para eso y que se convierta en una base para otras cosas más adelante, más hermosas y más profundas todavía. ¿Ok? Pero no podemos funcionar en base puramente a sentimiento, relaciones. La iglesia se encarga de enseñar, ¿qué? Sana doctrina. En Judas 1:3, Judas 1, versículo 3, es justo antes del Apocalipsis. Judas 1, versículo 3. Dice, todos, por favor, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Habla de una fe por la cual debemos de luchar, debemos de defender celosamente la verdad de Dios y su palabra. Eso significa que de repente podemos sin querer ofender o provocar que alguna persona se vaya a otro lado, buscando a su conveniencia enseñanzas que no sean tan fanáticas como las de Greg en este caso. ¿Sí? Pero fíjense, que contendamos ardientemente por la fe una vez dada a los santos. El cuerpo de doctrina que Dios nos ha dejado en su palabra es uno solo. El hecho de diversidad de movimientos y nombres y denominaciones es por la falta de interpretar bien las Escrituras. Si todos siguiéramos a la perfección la guía y la iluminación del Espíritu Santo, sujetos a esta palabra, habría un solo tipo de iglesia en toda la tierra, de una misma doctrina. Las distinciones son porque nos estamos equivocando en algunos puntos, ¿sí? O muchos en algunos casos. ¿Cuál es nuestra necesidad? Representar bien, exponer bien este cuerpo de enseñanza. Perdón que me exprese de este modo, pero cuando oigo, pues, todos los que hablan de la Biblia son buenos, ¿no? Pues, hace poco pregunté a una persona, ¿y tu iglesia cómo es en cuanto a enseñanza? Pues, ha de ser bueno porque siempre veo que el pastor trae su Biblia. Ajá, ok. Y algunos equivocadamente hoy van a aceptar lo que digo sin checar en la Biblia si es cierto. Así que, cuidado, ¿no? Bien, pero este cuerpo de enseñanza es la base de nuestra fe. Efesios 4, al principio.
Efesios 4. Basta con versículos 1 a 3, por favor. Perdón, 1 al 6. 1 al 6. Efesios 4, del 1 al 6. Todos, por favor. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Wow, qué precioso. Una sola doctrina, un solo cuerpo, un espíritu, un mismo bautismo, o sea, de tipo, de característica, una misma cosa en todo momento. ¿Ok? Podemos hablar de muchas cosas hoy, pero brevemente quiero tocar algunos puntos y lo dejo abierto a preguntas después. ¿Sí? O sea, abro a preguntas después antes de cerrar en oración. Entre muchas cosas que podemos hablar en cuanto a una iglesia verdadera de Jesucristo, es su antigüedad. Contamos con 2000 años de historia. No nacimos de la Reformación protestante. Había gente alrededor durante y mucho antes de la Reforma a quienes los perseguían y mandaban a la hoguera por su fe en Cristo Jesús, porque mantenían vidas por separado. Vivían en sus comunidades, en sus grupos, en sus rebaños, sirviendo y trabajando para Jesucristo, sin necesidad de incorporarse o identificarse con los movimientos religiosos que se iban estableciendo y sobre la marcha corrompiendo costumbres y doctrinas y haciendo que las cosas sean cada vez peores. ¿Sí? Había gente así. Una distintiva nuestra desde un principio ha sido el bautismo en agua. ¿Por qué? Porque es por inmersión, pero no es la única calificativa. El bautismo, para que sea bautismo, debe de ser en una iglesia o mediante una iglesia de una misma fe y enseñanza. ¿Sí? Desde un principio. Las cosas han cambiado un poco. En los primeros 2, 3, 4 siglos, como no había internet y Facebook y cosas por el estilo, cuando llegabas de lejos a otro lugar y te comenzabas a congregar, exigían que te bautizaras. Pero estoy bautizado de donde vengo. Ajá, muy bien, qué bueno. Y aunque haya sido la misma fe, aquí te bautizamos. ¿Por qué lo hacían? Para volver a confirmar que la persona estaba de acuerdo con su doctrina, para evitar que se metiera un espía más que perjudicara el rebaño, porque les pasaba repetidamente eso, los falsos, y para evitar cualquier bronca con discordias. Para ser miembro aquí te bautizas, decían. Y la gente de buena fe, de buena entrega a Jesús, bien lo hacía. Hoy en día requerimos del mismo cuidado. Cuando me dicen, ya estoy bautizado, la pregunta que sigue es, ¿en qué? ¿En qué fuiste bautizado? ¿Una iglesia de la misma fe y doctrina? Si no, si quieres ser miembro con nosotros, bautízate en agua. A ti, o sea, te conviene que todos sepan que tú estás tan a gusto con nuestra enseñanza que quieres demostrar que estás de acuerdo con nosotros. ¿Sí? De todo corazón. Y al mismo tiempo evitamos que haya divisiones al rato. ¿Sí? ¿Qué tal si aceptamos? Tú dices, ya estoy bautizado. ¿Cómo te bautizaron? Por inmersión en agua. Ah, pasa. Y al rato tenemos un testigo de Jehová, un mormón, un carismático y un adventista. Muchos bautizan del mismo modo. Pero no a lo mismo han sido bautizados. Y no estoy en ningún plan de despreciar a aquellos. Estoy diciendo que diferimos en puntos que consideramos muy importantes, o en su doctrina, o en sus prácticas, o en ambas cosas. Y aunque tienen todo el derecho en el mundo de seguir lo suyo y evangelizar y hacer crecer sus obras, no participamos, no estamos de acuerdo con ciertos puntos.
No existimos aquí simplemente porque no hemos visto otra cosa. No hay cosas que hagamos o no hay cosas que no hagamos porque no se nos haya ocurrido. ¿Sí? Hay personas que llegan y dicen, oye, ustedes no creen en el Espíritu Santo. ¿Cómo sabes que no? Porque no hay y no hay supuestas lenguas angélicas sin ninguna base bíblica. Y quien tenga una duda sobre ello, con todo gusto, invierte una hora en sacar con la Biblia las razones por las cuales no es correcto. Pero aunque lo creas correcto, esto son puntos, son ejemplos de cosas que no jalan aquí, simplemente, ¿no? Si te bautizas con nosotros, estás reconociendo, si me paro a hablar en lenguas, Greg, sí, te agarro el pelo y no tan así, sí, pero cuidemos de una misma fe, una misma práctica, una misma doctrina internamente. Por eso, últimamente, y me está gustando crear la costumbre. Antes decíamos, aparte en otro día, la cena del Señor. Me encanta el concepto de hacerlo juntos para que todos vean. Pero cuando digo, lo digo con seriedad, que los que participan deben ser miembros ya bautizados con nosotros, de este mismo cuerpo. Y si estás aquí de semana en semana y todavía no te bautizas y quieres participar en los privilegios, como que, ¿sí? Si somos tan buenos, pues bautízate, comprométete. Tú lo necesitas y nosotros también. Doctrina. Un solo bautismo, una sola fe, produce una base firme, sana, donde evitamos en gran manera las divisiones que pueden surgir. ¿Sí? Una misma fe y una misma práctica. Pero si estamos estudiando bien doctrina, también procedemos a ver integridad creciente en la vida personal, en la familia y también en la iglesia. No me da tiempo hoy. Quisiera, y tal vez próximamente, tengo un estudio sobre la ética cristiana, o si tú quieres, una filosofía de ministerio. Y a mí me parece que en Cancún y en muchas partes del mundo hay una falta espantosa de ética y tan siquiera buenos modales en la forma en que tenemos relaciones con los demás, la forma en que iglesias pisotean iglesias y maltratan y abusan. Es otro tema, no tengo tiempo ahorita. Pero una filosofía de ministerio sabia y abrazada por los demás. Procedo. En cuanto a ética dentro del rebaño, muchos puntos convienen aquí. Todo en este contexto de queremos levantar obra de tan buen testimonio que podamos alcanzar a otros, atraer a otros a conocer a Cristo y aprender a convivir con nosotros en Cristo Jesús. Todo en ese contexto. No me alejo de mi tema, simplemente voy a puntos más particulares, detalles. Ética dentro del rebaño incluyen muchas cosas. Para comenzar, Pablo dice en Gálatas 3:28 que somos uno en Cristo, que aún la distinción de judío y no judío desaparece, donde la distinción de hombre y mujer desaparece. Todos somos uno en Cristo. Y por lo tanto vemos enseñanzas como en Santiago 2:1 de que no hagamos ninguna acepción de persona. ¿Sí? Entras tú, hola, buenos días. Entra tu familia, hola, buenos días, buenos días. Entra el vecino rico de aquí al lado, hermano, ¿cómo está usted? ¿Sí? Son cosas pecaminosas, son cosas tremendas. Dios nos trata a un mismo nivel y hacemos a veces excepción de personas sin pensarlo, por apariencia, por lo que tú quieras, cuando todo eso desapareció en Cristo Jesús. Pero a veces, y esto ha ido en otro estudio también, y nada más de volada, ¿por qué creen que insisto en la puntualidad? Porque una hora, hora y media por semana, pon tú 2 horas.
punto 2 veces por semana. Es muy poco tiempo. Y se trata de una convocatoria de parte de la iglesia de Dios a ti y a tu familia. La función comienza a las 10. Eso significa, estate antes. ¿Quién aquí iría a una obra, salón lleno en el teatro de Cancún, y con la tercera llamada se abre la cortina, oye, pásame, oye, chavo, ¿cómo estás? Y ni siquiera llegaste a tiempo. 15 minutos después, ¿te atreverías? Poca gente lo haría. Pero aquí tratamos cosas de Dios. Seamos formales, ¿no? En ese sentido. Los buenos modales cristianos abarcan puntualidad, fidelidad. Estás aquí porque estás aquí. Domingo en domingo. No hay deporte, no hay paseo, no hay pretexto, no hay visita de afuera. Cuando yo tengo visitas de afuera, espero que me acompañen. No que me saquen de mi compromiso con el Señor. O sea, ¿sí? Pero también los buenos modales abarcan otra cosa. Y tampoco tengo tiempo para elaborarlo ahorita. Pero cabe mencionarlo. ¿En cuántas maneras acabamos con la obra de Dios y matamos el buen espíritu? Porque caemos en chismes. O en tomar partido. ¿Sí? Soy de mí, clic. Este es un clic, este es un set, y ahí es una tribu. ¿No? Como le llames. Pero son 3 grupos distintos cuando debemos ser un solo grupo, un solo cuerpo. Evitemos eso si se puede. Pero bien. Último punto y ya. ¿Cómo llevamos a cabo todo esto? Tenemos una visión clara, misión a cumplir mediante la iglesia. ¿Cómo llevar a cabo? Comenté, rostros muy serios, incluso el mío, pero con la gran exhortación que escuchamos hace 8 días, ¿cuáles cambios concretos hubo después como resultado? Escuchamos, lo sentimos, y wow, y qué impresión, y domingo bendecido, y cuáles cambios ha habido en 8 días. En 2 Corintios 8, por favor. 2 Corintios 8. De 9 a 11. 2 Corintios 8, del 9 al 11. Dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. En esto doy ¿dónde estamos? 11 ya, ok. Ahora, pues llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Ok. Se había hecho el propósito. Vamos a participar en esta ofrenda. Qué emoción. Vamos a poder ayudar a los creyentes en Jerusalén. Pero llega a pasar el año y Pablo dice, ganas tuvieron, decisiones tomaron, ahora lleven a cabo lo que habían dicho. ¿Sí? Qué difícil es llevar a cabo a veces el mal de prometer, de convencernos y no proceder a más. A veces le llamo no sé si qué tan cierto sería llamarlo así, pero a veces pienso en la indolencia caribeña. La ilusión de que vaya, heladas, hamacas, sol, ¿no? Como si fuera paraíso, como le llaman. En lugar de ser formales, en lugar de ser personas dispuestas a servir al Señor y aprovechar bien el tiempo. Es un mal ser un oyente dominical sin ser más para su iglesia de semana en semana. ¿Qué representas tú para nosotros? ¿Sí? O sea, te vemos aquí el domingo y es de aquí hasta el otro domingo. Es la única relación que tenemos. Esas cosas tenemos que fortalecer. ¿Sí? Servir requiere tiempo y compromiso. Y eso no surge de una vida mal administrada. No se da sin entera consagración a Jesús, en que digas a diario, como escuchamos hace 8 días,
ya no yo. En los proverbios, lo leo yo, porque lo traigo aquí de la antigua versión, y de la 60, que algunos piensan que es la antigua. La mera antigua en español dice así: sin profecía, el pueblo será disipado. Se disipa, sin dirección, claro. La palabra es nuestra guía. Y si estamos en ella a diario y si nos sometemos a su dirección, vamos a encontrarnos sirviendo para un solo propósito, siempre en Cristo Jesús. Quiero leer un pasaje aquí y terminamos con esto. Se titula Otros podrán, pero tú no. Escrito en el año 1902. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, Mateo 16, 24, 25, si alguno quiere venir en pos de mí, lléguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Si Dios en verdad te ha llamado a ser como Jesús en todo tu espíritu, te conducirá a una vida de crucifixión y humildad. Te impondrá demandas de obediencia tan estrechas que no te permitirán seguir a otros cristianos. En muchas maneras, te parecerá que Dios permite que otros hagan cosas que a ti no. Otros que parecen ser muy religiosos y útiles pueden imponerse, arreglárselas a su manera y llevar a cabo sus planes como puedan, pero tú no. Y si lo intentas, te encontrarás con el fracaso y tal amonestación del Señor que terminarás sobremanera contrito. Otros pueden jactarse de sus personas, su trabajo, sus éxitos, sus escritos, pero el Espíritu Santo no te permitirá hacer nada semejante. Si comienzas a hacerlo, terminarás mortificado de tal manera que renuncies a todas tus tan buenas obras. A otros Dios permitirá que ganen mucho dinero, que reciban una herencia o que cuenten con lujos, mientras puede que Dios supla tus necesidades día por día, porque quiere que tengas algo mucho mejor que el oro, una dependencia absoluta de Él y de su tesoro invisible. El Señor puede permitir que otros sean honrados y reconocidos mientras tú sigas en la oscuridad, porque en ti está produciendo un fruto para su gloria venidera. Algunos frutos solo prosperan en la sombra. Dios puede permitir que otros sean grandes mientras tú pequeño. Otros tomarán crédito por sus labores mientras te pone a ti a trabajar y luchar sin que veas si tu gran esfuerzo está rindiendo fruto o no. Y además, para hacer aún más preciosa tu labor, permitirá que otros tomen crédito por el trabajo que tú hiciste. Esto es para enseñarte el mensaje de la cruz, la humildad y algo sobre el valor de vivir en la sombra de Dios. El Espíritu te observará y con un amor celoso te reprenderá por tus palabras y sentimientos descuidados, por malgastar el tiempo, cosas que pareciera que a otros cristianos no les preocupan. Así que resígnate al hecho de que Dios es un soberano infinito que tiene el derecho de hacer lo que le plazca con lo suyo y que probablemente no te vaya a dar grandes explicaciones por su forma de tratarte a ti. Dios te tomará la palabra. Si te vendes absolutamente para ser su esclavo, te envolverá en su amor celoso y dejará que otros hagan cosas que tú ya no podrás hacer. Cuando estés tan completamente poseído del Dios viviente, te encontrarás en el vestíbulo del cielo y el supremo llamamiento de Dios. Bien, oremos. Señor nuestro, te damos gracias por tu cuidado.